Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Este domingo Argentina fue a elecciones casi por unos votos nada más, por una diferencia del 3% entre los candidatos. Las cosas no se resolvieron de una sola vez, sino que queda en puntos suspensivos para resolverse el próximo 19 de noviembre. Lo que sí queda claro es quiénes participan en este proceso o quiénes son los que van a participar y continuar participando en este proceso, y hay muchas cosas de lo que dice la ciudadanía con su voto acerca de lo que ocurre. El oficialismo, representado por el ministro de Economía Sergio Massa, obtuvo la mayoría de los votos y se quedó a un 3% de poder ser electo presidente en primera vuelta, don Sergio Massa. Mientras tanto, el que dio de qué hablar, o más bien, a ver, vamos a irnos con la oposición, que está representada por el partido de Mauricio Macri, el expresidente Mauricio Macri, quedó fuera de la contienda al no lograr los votos suficientes, quedó con 24%, a ver, 24%, 23.83%, Patricia Bullrich, la candidata por el macrismo, por la oposición al gobierno actual, y queda fuera de la contienda electoral, y, aunque no era una sorpresa porque ya estaba esperado, Javier Milei, del Partido Libertario, queda ubicado en el segundo lugar, pero con un 30%, de un poquito abajo del 30%. Más o menos esos eran los panoramas que habíamos planteado en los programas anteriores, Bismarck, que las cosas en Argentina no necesariamente iban a quedar a favor o no necesariamente iban a ser en contra del gobierno. Sí. Había quienes decían, Milei se la lleva en primera vuelta, pero ahorita que estamos viendo aquí con Bismarck, Milei no creció prácticamente nada. No. Bueno, gracias, buenas tardes por estar. La semana pasada dijimos que ganaba Massa en primera, pero tenía las posibilidades de ganar en primera, quedó cerca del 3%. Recordemos que en la primaria, o sea, en las PASO, que son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, fueron a votar un poco más de 20 millones. O sea, son 35 millones, votaron como 24 millones. 24 millones, sí. Casi de los 20, pónganle 24 millones redondeados. Esta vez fueron a votar 27 millones y un poquito más, o sea, estamos hablando... Casi 28, 27, 800. Estamos hablando de un 20% más, prácticamente, 19, 18 por casi el 20% más de los votos de la PASO a la primera vuelta. Si analizamos a cada uno de ellos, Massa casi duplicó en votos. De las PASO. De los votos obtenidos en las PASO a lo obtenido aquí en esta. Milei fue minúsculo el crecimiento, a pesar que él hizo un cierre vamos a decir, mediático. Borbandearon casi 12 días previo a las elecciones, hasta el borde del silencio electoral todavía, fue a votar porque él cumplía año el domingo, el día de las elecciones. Entonces, no estaba prohibido decir recibo regalo el domingo, ¿verdad? Y los recibo en boletas. O sea, no entraba dentro del marco de las restricciones, pero con un candidato a la presidencia, cumpleaños el día de las votaciones, dice que recibe regalo a distancia, está haciendo, si vos querés, una campaña política. Sí, está llamando a votar por él. Está llamando a votar por él, que ese sea su regalo. Ahí llegó el fenómeno Milei. Bullrich creció, pero no tuvo ese empuje para, por lo menos, porque la diferencia entre Milei y Bullrich fueron del 3%. No, el 6%. El 6%. Sí, el 6%. Porque que es casi la misma diferencia. Del 29.98 al 23.83. El 6%. Sí.
que a pesar que creció la Bullrich, no le dio para llegar a segunda vuelta. Quiere decir que hay una parte de votantes que todavía no llegaron a estas elecciones primarias. En la primera vuelta van al balotaje a la de noviembre. Siempre hay un porcentaje que en Argentina esperan segunda vuelta. Porque quieren participar ellos deben de participar, los argentinos están obligados por ley a participar en cualquiera de los tres escenarios. Algunos van a la PASO y ya no se aparecen, ya cumplieron con el requisito. Otros van a la votación y otros van al balotaje. Y otros van a los tres o a dos de los tres escenarios. ¿Por qué digo esto? Aquí, es decir, de 24 millones que hubo en las PASO, 27 millones y resto. Casi 28. Casi 28 que hay en esta elección, significa que los que votaron en las PASO muy probablemente también fueron a votar ahorita. Ahorita, exactamente. Hago este análisis de las votaciones porque podemos ver de 24 a 28, está dando que son como casi un 20%, porque fueron el 80 y pico, el 60%. Si hablamos en porcentuales, el crecimiento que tuvieron, Massa el que tuvo un crecimiento porcentual fuerte. Después vamos a hablar de los elementos previos que llevaron a Massa a ese crecimiento. Primero quiero terminar la parte que es de Milei. Milei llegó hasta donde le llegó la cobija, hasta donde pudo inflar más la parte esa. Ya en noviembre no va a tener cumpleaños, ya en noviembre no va a tener esos espejitos de televisivos, de informática, de TikToker, que habían 3, 4 hablando y hasta se disfrazaban con peluquines, parecido que a Milei. Ya eso no le va a... No sé qué estrategia va a usar para llegar a la otra. En el discurso no lo miré tan agresivo como había estado en la campaña. Pero como no, yo creo que sí. Habló siempre con su estilo. Y dijo, o insinuó, pero no todavía no lo he logrado releerlo. No habló de fraude, no habló exactamente de eso. Que era mi temor, porque había un bombardeo en las redes que hablaban como que llegaban boletas marcadas de más y cosas por el estilo, pero no fue más allá, no hubo ni el más mínimo espejismo o nubarrón sobre fraude. Habló fuerte como él, pero siento que se guardó algo. Estamos hablando de Javier Milei. No sé si es que los jefes de campaña o quienes lo monitorearon no esperaban eso, porque ellos apostaban a ganar la primera vuelta. Si ellos no ganaban ahí, ya no ganaban. Eso lo sabe el equipo de campaña de Javier Milei, que no va a ganar, porque si no ganaba en la primera, no iba a ganar. Aquí dijimos que no ganaba en la primera, ni iba a ganar en la segunda. Ahora hablemos de Massa. Massa logró, en medio de que un ministro de Economía y de una inflación y todo lo demás, logró en los últimos 12 días, de acuerdo al foro que hubo en China, que Argentina fue la más, voy a decir, de la ruta de la franja de la seda, quien salió más favorecido fue Argentina. Sí, incluso en las redes se hablaba de Argentina, ¿verdad? Haciendo como un meme de los dos nombres. Un meme de los dos nombres. Y por fin digo que iba a parar un poco lo de la corrupción y de los sobreprecios. Argentina vive un fenómeno raro. Por ejemplo, ellos son buenos a tomar un refresco. Y ese refresco no ha hecho publicidad en los últimos 5 años y ha crecido el precio del refresco embotellado. Porque no voy a decir el nombre para no hacerle campaña o publicidad gratis. Solo un ejemplo, ellos tienen un refresco que lo toma la mayoría de ellos, ha incrementado el precio y sin tener publicidad. No han frenado a esa transnacional, no han frenado a la que produce los mates, a la que produce esto, lo produce los que son de consumo. Eso es como que en Nicaragua el arroz, los frijoles, el maíz, me lo estén trepando y no me le paran. Aquí con el queso hubo gente que empezaron a hacer memes y alboroto de bulguereo, pues. Y lograron después de 2 o 3 meses bajar el queso.
Algo así pasó ahí, pero sin publicidad. Hasta que Massa sale al frente y dice, no, en este nuevo gobierno les vamos a hacer un cerco. Y eso dio cierta tranquilidad. Pero fíjate que es que ahí me quería quedar yo en un momento en eso que dijiste, en el nuevo gobierno. Porque me tiré los tres, bueno, varios discursos más, pues, pero los tres principales, el de la señora Burlich, el de Milei y el de Massa, que fueron en ese orden, ¿no? Y tengo algo sobre los discursos que me podría decir cómo van a ser las cosas el 19 de noviembre. Vamos a hacer la pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Bismarck Siero a propósito de las elecciones en Argentina este domingo. Unión por la Patria, que es el partido oficialista, digamos, o la alianza que representa al oficialismo, tuvo varias elecciones, ¿no? No solamente la presidencial. Por ejemplo, el gobernador de Buenos Aires lo gana Unión por la Patria con el 44% de los votos que había. Axel Kicillof lo logra la reelección. La reelección, porque él es el gobernador el estado de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, perdieron en la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito especial, podríamos decir como una municipalidad especial, pierden frente a Juntos por el Cambio. Y el primer discurso que yo vi fue el de Kicillof, un discurso largo, pues evidentemente celebrando pues y alegre, muy alegre, sí, muy pomposo, celebrando. Pero hay tres discursos de la noche de este domingo. El de la señora Burlich, que es el discurso de la derrota. No solamente reconoce haber quedado fuera de la carrera presidencial, prácticamente anuncia que ella queda fuera de cualquier otra candidatura a futuro, porque dice, otros van a conseguir lo que yo no pude conseguir. Y pareciera de alguna manera que no está endosando sus votos hacia el señor Milei, porque dice, no podemos permitir el populismo, y justamente a Milei es al que acusan de populista. Entonces pareciera que no está endosando su voto, como suele ocurrir en los anuncios. Para los argentinos, la campaña electoral del 19 de noviembre arrancó anoche mismo. Y vos decías el discurso de Milei. El discurso de Milei fue un discurso confrontativo. Siempre. Fue confrontativo. Dijo que hay que desaparecer al kirchnerismo. Y volvió con muchas todo lo de las mismo. Cosas que ha tenido durante su campaña. No ofreció absolutamente nada nuevo. Sin embargo, lo que a mí me pareció, habrá quienes tendrán su opinión. El discurso del presidente electo fue el discurso de Massa. Massa empezó diciendo, nuestro gobierno el 10 de diciembre, que es cuando toca la toma de poder, va a ser taca. Es decir, el discurso del presidente electo fue el de Massa. Y Massa propuso unidad nacional, propuso salir de los problemas económicos, trabajar con las personas que están más complicadas en este momento, las que tienen las situaciones más difíciles en este momento. Se dirigió especialmente a los jubilados, que están pasándola muy seriamente con todas las reformas estas que ha habido, impulsadas por el Fondo Monetario, o más bien pedidas por el Fondo Monetario Argentina, es decir, reducción de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijo, en esta ocasión me dijo a todos aquellos que no votaron, voy en los próximos días a convencerlos de lo que vamos a hacer en nuestro gobierno a partir del 10 de diciembre. Es decir, no habló contra nadie,
no se refirió mal a ninguno de sus contendientes. En mi opinión es el discurso del presidente electo. Es decir, su discurso fue el discurso de un presidente, de un candidato que ganó las elecciones. ¿Ah? Y eso, de cara a la campaña, a mí me parece que va a ser, o de cara al 19 de noviembre, me parece que va a ser muy importante. Claro, faltan 4 semanas, lo que dijo en la noche del domingo, posiblemente en las próximas 3 semanas ya quede bien largo. En el olvido. Sí. Era el discurso de Milei, cuando yo decía en la primera parte que no vi que variara tanto de su campaña, siempre frontal, confrontativo y todo. Lo que sí sentí que le bajó un poquito cuando se refirió a Juntos por el Cambio. Ah, bueno, sí, le dio la mano Le subió, como que le levantó la ceja, ¿me entendés? Sí. Le dijo que es cierto que los viejos meados no eran tan meados, que no es cierto que la bursa era montonera, que no es cierto que el otro era tal cosa, o sea, llamando al voto del tercero y cuarto lugar, ¿verdad? Recordad que es una alianza, y van 3, no van solo. De más, estas son unas alianzas bien grandes. Bien grandes. Porque bien son grandes. alianzas por provincia, por departamento Sí. y todo. Entonces, ya salió uno diciendo que apoyaba a Milei, pero hay 3 diputados que dicen que no apoyan a Milei, que no van con él. Sí. ¿Verdad? Que hicieron campaña y que quedaron ahorita y que ellos van a apoyar a la Unidad por la Patria. Recordad que los de La Libertad Avanza quedaron en segundo y tercer lugar en muchos lugares. Y en la segunda vuelta, porque solo ganó Kicillof y unos 3-4. Kicillof, sí. Kicillof, yo creo que no, que tienen que ir. Sí, tienen que ir a segunda. Y en segunda van a tener que apoyarse, como ya no tienen candidato a la presidencia, van a tener que apoyarse en la Unión por la Patria, que estuvo cerquita de ganarla. El discurso de Massa era el discurso del ganador, el discurso que está seguro de lo que viene, en ningún momento, como lo decía, habló de nadie. El de la Burris sentí que la perdedora, pero que sabía de antemano que iba a perder, pero no sabía que iba a quedar de segunda, de tercera. Ella pensó quedar de segunda. En el caso de Milei, llegó a llamar traidores a los que no llegaron. Usó el discurso, traidores, dice todos ustedes, a los que eran radicales como él. Sí. Porque él soñaba que él entraba con un 30% sólido. Que fue, ¿cuánto subió Milei? 200,000, 240,000 votos. Subió más de 600,000 votos. Acá, más de medio millón de votos. Pero para 7 millones que ya tenía, medio millón de votos es menos del 10%. Es decir, creció en menos del 10%. En comparación a los otros dos. En comparación a él mismo en las primarias. Exacto, no, o sea, que no agarró más de esos 4 millones de la PASO a la primaria de votantes, solo agarró el 12%. 600,000 de 4 millones es el 12%. De los votantes que se agregaron, pues, que no habían votado en la... Y los que se van a agregar, que van a llegar a 30 millones, o cuidado se pasan, en la de noviembre. Porque el argentino, querramos o no, ellos saben que han salido de la crisis económica gracias a los Fernández. Antes con Cristina y el señor, el difunto. Y con Kirchner. Con Kirchner. Tuvo todo el apoyo también del desaparecido comandante Hugo Chávez, que le apoyó bastante. Ahora es Xi Jinping, China. Agregarse a los BRIC. Y con el último foro desde la franja y la ruta, que se va a empezar a manifestar ese apoyo económico en esta próxima semana. Por eso es que Massa logra ese respaldo, y siento que va a ganar por un buen margen. Va a ganar por un buen margen, porque hubo gente que no fue a votar, que estaba esperando qué pasaba. Y hubo gente que votaron por la Bullrich
porque van en una canasta grande, que ahorita esa canasta grande no es un endoso para el segundo. Ya no creció más. Si cuando vos llamás y tu equipo, traidores a los radicales, a los que él le llama radicales, que son a los que iban en contra de la casta, en contra de esto, a los de la apatía, a los de la rebeldía, yo pensé que por lo menos iba a llegar al 35% y que iba a haber pero no, el crecimiento fue bajo, fue muy bajo, con él mismo. O sea, aquí no estamos comparando uno con lo que creciste vos de la PASO a la primaria. Sí, prácticamente se quedó en lo mismo. Mira, hay dos fuerzas políticas que prácticamente no lograron mayor cosa, el 6% uno y el 2% el otro, que es Hacemos por Nuestro País, que está integrado por el Partido Socialista, el Partido Autonomista y el Partido Demócrata Cristiano. Está difícil que ese 1.784.000 votos que estos obtuvieron se vayan con Milei. Está difícil, porque justamente, bueno, voy con el otro, que es el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, que está el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, la Izquierda por la Opción Socialista, la Nueva Izquierda, el Partido de Trabajadores por el Socialismo, el Partido Obrero, la Izquierda de los Trabajadores, el Partido de Izquierda por el Socialismo, San Juan, en representación de la provincia de San Juan, el Partido de los Trabajadores Socialistas por La Pampa, Podemos con la Izquierda de Mendoza, el Partido Cordobés del Obrero de la provincia de Córdoba y de la misma provincia de Córdoba el Movimiento Socialista y del Trabajo. Esos tuvieron 700.000 votos, es decir, aquí estamos hablando de 2.400.000 votos que difícilmente se irían con el señor Milei, porque es a quienes él ataca. Claro. Él a esto los ataca directamente y prácticamente dice que él los debe desaparecer o que hay que desaparecer. Sí, son los que hasta lo llaman montoneros, sí, que explotan jardines infantiles y todo esto. Entonces, tenés 9.600.000 más 2.400.000, estás hablando de 13 millones de votos ya, muy probable para Massa, 13 millones de votos, contra 7 millones que tiene el señor Milei en este momento. ¿Quiénes podrían irse con el de la Burlich? No sé, pero la Burlich tiene 6 millones, supongamos que se da la mitad, son 10 millones. Es decir, 14 millones contra 10 millones. Sí. En la segunda vuelta. Pero recordad que en la parte de la Bullrich hay 2 o 3 que están peleando todavía provincias que van a balotaje. O sea, hay un juego cruzado, porque van a haber lugares donde van a tener que aliarse para poder ganar, porque no ganaron en la primera. Sí, pero la alianza es en la cúpula, no en el voto. ¿Me entendés? Porque es la cúpula la que hace la alianza. No es el votante el que hace la alianza. Yo aquí te estoy hablando más o menos de cómo podría ser el asunto. Es decir, aquí estamos hablando de 14 millones más o menos que podría tener. Pero a lo que él atacó duramente, que agarraron esos millones, que agarraron 7, que lo sacaron, ¿verdad? Lo de la Berman, son los de izquierda, ¿no? La señora Berman, ¿no? Sí. Bregman. Sí. Esos jamás van a votar por Milei. Pero yo te digo, ahí tenés 700.000 votos, más 1.784.000 más que tiene Hacemos por Nuestro País, que es de Schiaretti. Ahí tenés 2.400.000 votos que podrían sumarse. Aquí estamos hablando de los podridos. Si vos mirás que el coqueteo en el discurso de Milei y de los seguidores de Milei es hacia el grupo desde las Burris, que es cierto que no son tan montoneros, dijo la candidata a la que quedó en tercer lugar, no, sí es cierto, pues, que no son, que son los otros, porque ese 23% pesa. Sí. Estás hablando de 6.200.000 votos, pero yo te digo que estos 6.200.000 votos él necesitaría posiblemente se vayan a mitad, porque no creo que se vayan los 6 millones. Para los 6 millones tenés ahí 13 millones, casi 14, pues. No. Es decir, si se fueran los 6 millones. A lo sumo de ese porcentaje, si se va mitad y mitad, se la llevó Massa. Totalmente. Si va 1, se la lleva Massa.
No creo que tenga tres cuartas partes. Tendría que tener... No, es que para poderle ganar a Massa no los necesita todo. Claro. Para poderle ganar a Massa necesita todos los votos. Todos estos 6 millones. Y que el otro que no agarre nada. Y que el otro no agarre nada. Sí. Solo agarre los pequeños. Sí. No va a llegar. No, está difícil, la tiene difícil. Es decir, aquí lo único que va a funcionar es todos contra Massa. Esa sería la única que va a funcionar, pero no sé qué tanto va a ser así. Milei ya les dijo de entrada, que les dijo delincuente, el kirchnerismo, y lo otro, que se lo ha mantenido. Pero yo ahí tengo una máxima en cuanto a lo que es el voto duro. El voto duro, el voto militante. Es que mira, el voto voy a decir que usan mucho de boca de urna, de boca de jarro, el voto emotivo, ya tuvo su oportunidad. En la PASO y en esta. Él calentó la PASO para esta. Y está clarito que si Javier Milei, si no ganaba en esta, no va a ganar. ¿Sabe por qué? Porque él está apelando a ese voto radical, ese voto emotivo de boca de urna, pues, ese voto que sale, puchica, así, voy en contra, pues, vamos a echar la vaca, voy a ir, pero eso ya es... Así es. Mira, aquí para antes de cambiar de tema, ¿no? Los diputados, en cuanto en elección para diputados, porque hay que recordar que se votó para el Parlamento. Para presidente, se votaron 130 de los 257 escaños de diputados. Se votaron 54 de los 72, 24, perdón, de los 72 curules que hay de senadores, ¿no? Además que se votaron diputados regionales, diputados provinciales, gobiernos provinciales, en el caso de Buenos Aires, la gobernatura de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y demás. Pero bueno, vamos a lo que le va a funcionar al gobierno, al próximo gobierno. Unión por la Patria, que Massa, ¿no? Perdió 10 diputados. Tenía 118 y ahora va a quedar con 108 en la nueva composición a partir del 10 de diciembre en la Asamblea, ¿no? Juntos por el Cambio, que es los de Macri, la señora Burlich, tenían 117 y quedan con 93, perdieron 24. La Libertad Avanza, que es la de Milei, ¿no? Ganó 35 diputados, tenía 3 y ahora va a tener 38. ¿No? Y el otro que ganó fue FIT, ¿no? Que tenía 4 y ahora tiene 6. De ahí el resto queda más o menos en las mismas condiciones. Bueno, sí, queda más o menos en las mismas condiciones en cuanto a las diputaciones. Es decir, la mayoría de los diputados los mantiene siempre, o no la mayoría, pues, sino quien tiene más diputados es Unión por la Patria, es decir, el oficialismo, el actual oficialismo, ¿no? Juntos, el macrismo y Milei podrían ganarle al oficialismo, ¿no? Porque hacen poco más de 120 diputados, ¿no? Poco más de 120 diputados. Sin embargo, se necesitan 129 para mayoría simple. En el caso de los senadores, Unión por la Patria, Macri ganó dos senadores. Tenía 32, ahora tiene 34. Juntos por el Cambio perdió 9 senadores, de 33 pasa a 24. Y la Libertad Avanza, que ganó 8 senadores, no tenía ninguno, ahora tiene 8 senadores. Sin embargo, para hacer quórum, para lograr la mayoría simple, se necesitan 37 votos, de los cuales 34 ya los tiene Massa. Es decir, cualquiera sea el presidente, va a tener que negociar con Juntos por el Cambio, ¿no? Va a tener que negociar Juntos por el Cambio. Vamos a estar pendientes, Lismar, de qué ocurre en Argentina, porque se está poniendo interesante. Solo para cerrar nada más la parte de Argentina, te voy a dar un dato que estaba hablando sobre, que sabía que lo tenía. Por ejemplo, en la vía 2124 de Barracas, que es un asentamiento grande, en la ciudad de Buenos Aires, en Las PASO, Milei había sacado todo. Y ahora Milei quedó de último. Ah, sí. Y Massa barrió.
sea, hubo trabajo de lo que yo decía, hubo un trabajo militante de puerta a puerta, voz a voz, bam, 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 bam. Aquel solo había logrado llegar en la primera. O sea, solo estoy un dato de un fenómeno de 80,000 votantes que se le hicieron por arte de magia, se le desaparecieron de las PASO para acá. Y así van a ir desapareciendo otros votos en la medida que lleguemos al 19 de noviembre. Al 19 de noviembre. ¿Por qué? Porque tuvo efecto en la PASO toda la parte mediática. Boom, se cayeron aquí. Y en la otra el crecimiento fue pequeño, pero donde perdió cantidades son como en estos casos de estas vías. Quiere decir que ha habido por un lado el trabajo militante de Unión por la Patria de masa y por otro lado ya pasó el fenómeno de la como decimos en Nicaragua, la llamada de Tusa, ya pasó el fenómeno de que te abrumó y el voto emotivo. Sí. El discurso trompista de Milei no le está funcionando. No le está funcionando en Argentina. Sí. No ha crecido mayor cosa. No. Es decir, sí le funcionó, porque efectivamente sí le funcionó. Claro. Es decir, hay un 30% de los argentinos que están a favor de él, pero no han logrado crecer mayor cosa. No, exactamente. Sí. Más bien en estos lugares como estos, que son vías donde ya la gente, vamos a decir, abrió los ojos, bum, bum, Sí. de un solo plomazo, 80,000 perates. O sea, perdés 4 más así, tenés medio millón. Sí, sí. Y ya va sumando. Sí. Ok, vamos a hacer pausa. Hablamos de un tema que tocó Bismarck, que me parece que es muy importante, el tema de la ruta y la franja. Regresamos. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores. Antes de hablar de la ruta y la franja, que es el nombre del evento más importante que ha realizado China hasta ahora en cuanto a sus planes de cooperación internacional, y que ha tenido la participación de Rusia en este último evento. Hablamos rápido de aquí nomás, cerquita, Guatemala. Está encendido Guatemala. Han bajado un poquito el fuego, me parece a mí, especialmente en este fin de semana se bajó un poquito el fuego en las protestas que hay y que han aparecido estas protestas por lo que ha ocurrido durante y después de las elecciones. Hay que recordar que en la elección de agosto, el señor Arévalo se cuela para segunda vuelta y luego es ratificado en la segunda vuelta y resulta ser el presidente electo. Sin embargo, la Fiscalía se tiene un pleito que no termino, bueno, sí entiendo, pues, pero no tengo fundamentos para decirlo de esa manera, pero se mete en un pleito para desaparecer el partido del señor Arévalo, y se pelea con el poder electoral al grado de querer prácticamente enjuiciar a todo el poder electoral. Y se roba, y secuestra el material electoral. Saca material electoral y demás. Se demostró que las elecciones fueron limpias, que tanto en la primera como en la segunda vuelta fueron correctamente realizadas, pero insiste en que el movimiento Semilla es ilegal. Y ha estado en una cosa y la gente, de alguna manera, se le acabó la paciencia y están protestando y están resintiendo mucho que el presidente Jan Matei no está poniendo cartas serias en el asunto. Al inicio Yamatei acepta lo de Arévalo y le dice que hagan una agenda de transición y después se echa para atrás. Pero lo que me ha gustado es que la gente ha salido a la calle a defender su voto. O sea, ni siquiera es el partido, Semilla, es la gente. Pero además, es decir, aquí ya el presidente electo está declarado. Y que aquí ya es... Esto es desconocer la voluntad popular descaradamente. Es un golpe de Estado ni suave, ni duro, ni de colores, es un descarado, por un lado. Ahora, lo que le hicieron a la señora fiscal, que no puede salir a la calle, ¿vos te has fijado?
Ahora donde la ven en la calle se le aparece grupo de gente, carro y todo, y tiene que salir incluso a veces hasta custodiada por el ejército, ni siquiera por la policía. Es donde la población está defendiendo su voto, que eso me lo parece positivo. Dijimos que puedan hacer algún tipo de golpe de estado a Arévalo. Esperemos que no. Pero ese periodo muy largo, siempre lo hemos cuestionado, de las elecciones a la entrega de La Habana son casi 5 meses, ¿no? Sí. Es muy largo, es muy larguísimo. Debería ser, en Argentina son 20 días. A ver, el 10 de diciembre. 20 días. Es decir, pero si consideras ahorita, es decir, ahorita octubre, estás hablando de 2 meses. ¿Ah? Del 20 de octubre, el 22 de octubre al 10 de diciembre, estás hablando de 2 meses prácticamente. Sí, mes y medio. Sí. 6 semanas. Y si de las elecciones son igual, Sí. del 19 al 10, menos de un mes. Sí. En Ecuador igual, aunque eran adelantadas. Aquí en Nicaragua son 2 meses. Son 2 Se meses. realizan en noviembre y en enero es la toma de posición. Ahora, Arévalo la va a tener. No creo que no dejen de que asuma, ¿verdad? Va a asumir. La cosa es después cuando asuma el conflicto con la fiscalía. Espérame, que el asunto es que asuma, porque a como están las cosas en ese país, no es raro que intenten matarlo o que busquen la manera de que el hombre se vaya del país para que no asuma. Porque lo único que haría falta, Sí. la parte física, o sea, de viaje al extremo brutal y descarado. Y sabemos quién está detrás, puesto a la oligarquía, el poder detrás del trono, lo mismo Estados Unidos financiando esa parte, y que el presidente no ha tenido la caballerosidad, la gallardía de decir, bueno, yo ya lo reconocí en primer momento, esto aquí está, llamemos, hagamos una transición, calmar a la fiscala y todo lo demás. El único detalle es que ahí puede haber violencia y puede generar violencia al final del año. Y no solamente hacia Arévalo. Pero ya hay, de alguna manera ya hay. No, es que ya hay porque la gente está en la calle. Porque están los enfrentamientos en la calle, pues, con las autoridades, ¿no? No sé si hay muertos, pero hay muertos no hay, hay pero detenidos. Sí hay detenidos. Más de 200 detenidos. Ya ha habido choques entre los manifestantes Fuerte, y la policía. violento. Pues, sí. No va a asumir Arévalo. Lo cual sería gravísimo. Van a tener que llamar a unas elecciones y la gente no va a acudir. Y si le eliminan físicamente a Arévalo, ese país se va a incendiar. Y recordemos la cercanía con México. Y menciono México porque en la frontera guatemalteca mexicana quienes gobiernan no son los gobiernos ni de México ni de Guatemala. Y allá hay violencia y allá hay armas. Y es peligrosísimo una guerra civil, una cosa por el estilo. Porque no es el mismo contexto de los años 80, 70, cuando hubo una guerra civil, que en los años 2020 ahorita. Hay un nivel de arma, hay un nivel de crimen organizado, hay muchos intereses que ahí se vuelva un polvorín. Y no es por parte, ahí el crimen organizado puede llegar a provocar otro tipo de cosas. Y ahí ya Matei, el presidente, debería de considerar todos esos elementos para él salir al menos con la frente en alto y salir de ahí. Porque si eliminaba físicamente o a la fiscal o a Arévalo, ahí va a haber guerra civil y no van a haber más elecciones. Y se puede poner peor. Sí, pues ahí el nivel de violencia tiende a crecer, ese es el gran problema. Y no puede afectar a la región centroamericana de cara a los nuevos tratados con lo que vamos a hablar después, pues, con la ruta de la seda, con todo eso, porque Centroamérica de alguna manera tiene que mostrar estabilidad en estos nuevos tratados de comercio, porque en un mercado de 54 millones, y no nos están viendo solo a Nicaragua, están viendo a la región como tal, de aquí para el norte, pues. Esperemos que no lleguemos a ese nivel, pero están las condiciones dadas para que haya más violencia y empiecen a aparecer los muertos. Sí. Que eso va a ser terrible. Tremendo. Hacemos pausa nuevamente entonces en esta edición, estamos sumando vigores, Gaza está difícil la cosa, aunque se abrió un corredor
para hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza. Israel anunció que no va a permitir, si no es con su venia, si no es con su autorización, estos corredores de ayuda humanitaria, lo cual pone en riesgo no solamente la vida de los palestinos, sino también de quienes quieran contribuir con estas familias que no tienen alimentos, que no tienen agua, que no tienen luz, porque Israel la ha cortado. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve, hablamos sobre esto y hablamos acerca de la cooperación china. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Nicaragua obtuvo unas promesas de inversión interesantes en la última gran conferencia acerca de la ruta y la franja, refiriéndose a la ruta de la seda, el programa de cooperación chino, ¿no? Que ha tenido importantes aportes, especialmente en el desarrollo en África, en el desarrollo de infraestructura en África, ¿no? Y estamos agarrando nosotros terminación en Nicaragua, porque ya se está hablando del tren Granada-Masaya-Managua, ¿ah? Y después Corinto. Y después Corinto, Managua, Bluefields. ¿Ah? Lo cual va a ser una cosa, podría llegar a ser una cosa extraordinaria. Pero vamos a volver a tener tren. Esa es tal vez la más importante. Vamos a volver a tener tren. ¿Vos te botaste en el tren? ¿Ah? Claro, yo sí, yo anduve en tren, sí. ¿Te acuerdas cuando se paraban? Eso nos va a ser una anécdota. Me acuerdo que estaba chavalo, pequeño, y montaban aquellos canastos de fruta. Y era era una experiencia de chavalos mágica, pues, porque uno andaba en pantalón corto y esa es que había un vagón en una parte donde subían los canastos de las naranjas que tal vez estaban ya, bueno, no malas, pues estaban ya pasadas un poco remadura. Ya remadura, pero te las ponían ahí y uno empezaba el chavalo a irlas pelando y las tiraba. El fenómeno de ir de vago, tirarla de un vagón al otro, tirar la cáscara y le caían. Se me ocurrió esa parte. Esas son vagancias. Vamos a ver, ojalá no la repitamos esa. Pero bueno, pues en fin, vamos a tener tren de nuevo. Este es un evento importantísimo en el cual se están definiendo justamente los alcances de la ruta de la seda y de la franja que ya está hecha con esta ruta de la seda. ¿Ah? Ruta de la seda que llega al continente americano, pues por lo menos aquí a Nicaragua, con estas primeras promesas de inversión. Mira, la iniciativa de la franja y la ruta de China o de la seda es una plataforma abierta. Primero hay que bueno, un poco eso. Una plataforma abierta quiere decir que están invitados todos los que pasen en el transcurso de eso, son más de 100 países. Y para ello va a tener que haber acelerar la construcción de infraestructura, como en el caso de los trenes, en el caso de otras cosas. Tengo entendido que Nicaragua, aunque tiene 10 años, empezó Wang Yi y está Xi Jinping terminando, es el tercer foro, y son como 77.000 billones o 80.000 millones para los próximos 3 años, 24, 25, 26. Aquí arrancamos el 24 con el tratado. Hay dos elementos que posibilitan que se acelere esa construcción de infraestructura. Por un lado, las carreteras o la infraestructura en carretera que ya tiene Nicaragua, y carreteras buenas, sobre todo carreteras que son con concreto hidráulico, que posibilitan el tránsito de maquinaria pesada para hacer los ferrocarriles. Porque recordad que no todo ese ferrocarril, como no está la ruta proyectada todavía, pues, o el recorrido. Pero, por ejemplo, va a haber parte de carretera que van a hacer perforación en la montaña y van a hacer túneles.
Yo la vez pasada tuve la oportunidad de estar en Bilwi y iba para una de las minas y yo me quedé asustado encontrarme eso en la costa Caribe norte. Te hablo que eso fue en julio. Fui a hacer un trabajo con un amigo ingeniero sobre higiene y seguridad y había que meterse a la mina varios días. Yo no me metí a la mina, pero el ingeniero sí se metió a los días. Pero coincidimos con la llegada de una flota de unos 24 camiones, y son camiones de esos volquetes. Y antes venían unas rastras como parecían unas trozos de pizza gigantes, pero eran unas cuchillas. Que al unirla a las 16 se convierte en un taladro. En un taladro gigante para perforar en esa cosa. Y yo cuando lo miré, hablé con una gente de ahí, de minas y todo, y me dice, esos son de los equipos que están viniendo ya. Van a empezar con la exploración, la parte de aquí. Eso después, cuando ya no lo usemos aquí, se va a usar para hacer túneles. Y en una conversación que estaban hablando de eso, hablaban de hacer túneles. Incluso decía este ingeniero que en Managua se deberían de hacer túneles para lo de las aguas residuales y todo eso, que saldría mucho más económico, mucho más barato, menos atraso en carretera y qué sé yo, pero pensando en la calle. Digo esto porque ya en la costa Caribe Norte, si ya vinieron esos equipos para minas, pueden venir esos equipos para hacer lo de la ruta, ¿verdad? Y me dice, había que esperar que estuviesen la carretera y que tuviera el puente gigante bonito que hicieron y se miraba bonito el desfile, pues. Digo esto porque hay una infraestructura de carretera que necesita el tráfico de estos vehículos pesados, ¿verdad? Que puedan soportar y no dañar esta carretera, porque eso no va a ser de un día a la noche a la mañana, van a ser décadas de 5 años mínimo. Entró en el quinquenio de los 80.000 millones que se van a dar. Entonces es del 24, 25 al 29, así, 4, 5, 6, 7, 8, al 28, que es el primer quinquenio, donde muchas cosas, además del comercio, va desarrollando la infraestructura. En la ruta de la seda, Nicaragua, vos lo dijiste, eso, quedamos en la ruta, pero ya hay una iniciativa que se venía trabajando en la conectividad con otros países a nivel centroamericano, tanto lo que es la infraestructura de las carreteras como la interconectividad energética. Es clave la energía porque es lo que te va a mover a eso. Nicaragua ya tiene, creo que arriba del 90% de... No, pero si estamos casi en el 100 ya. Casi en el 100%. Estamos en el 99 punto algo, pegando ya en el 100 de cobertura eléctrica. Sí. Y de electricidad renovable. Que en la matriz de generación tiene un papel muy importante los recursos renovables, ¿no? Sí. Claro, porque te evita la dependencia a la hora de hacer estos proyectos de desarrollo. Vos no dejas sin cobertura esto, pero tenés que tener el excedente necesario para desarrollar eso. Y que eso a nosotros en este momento nos ha funcionado bastante bien, por cuanto nosotros no hemos tenido apagones debido a el clima, a las condiciones climáticas que en países como Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala sí han sufrido justamente por el clima, en la parte energética, ¿no? La gente me preguntaba la vez pasada, un muchacho en una universidad que hablé de la iniciativa de la franja y la ruta de China o de la seda, y la diferencia entre lo que es franja y lo que es ruta. Franja es una plataforma meramente abierta, incluso virtual, o sea, ya puede haber conectividad ahorita como los tratados de libre comercio, todos los asuntos que entran a la plataforma. Por eso se firmó en agosto, se dan 3 meses para que se entre toda esa plataforma abierta, los requisitos que vos llenas para exportar allá y los para importar aquí, y la conectividad que puedas tener en esa plataforma abierta. Eso es la franja, que cubre todo con satélite y todo, y accedes a ello. La otra es la ruta, que es más marítima y terrestre, que es la interconectividad de ruta, pues, marítima y terrestre. Hay un elemento clave que no es nueva, China la ha tenido por años, es como un relanzamiento vamos a hablar cuando Marco Polo, pues, y toda esa época. Por eso es que el espagueti, el fideo llegó a Italia por China, y hay historias hasta con la comida, las especies que pasaron por la India, los tintes, los colores.
el oro, la plata y todas esas cosas que eran en ese entonces la moneda de cambio, o las especies eran la moneda de cambio. Hay una historia en torno a la ruta de la seda, y ahora se habla con el siglo XXI lo de la velocidad que se pueda tener. Cuando ya salga un transporte marítimo de un lado terrestre, llegó a su frontera marítima donde se va a usar el Atlántico, o por el otro lado el Índico, las mercancías ya a esas alturas ya viajó en la franja, en la plataforma abierta, lo que viene en la ruta. Por eso habla de la franja y la ruta. Mientras esto viene circulando sobre la tierra, marítimo, tierra, mar, marítimo, ya viajó a nivel de la plataforma abierta, a nivel virtual, todo lo que viene siendo, y puedes ir monitoreando por dónde viene tu mercancía, pues. A eso me refiero. Sí, sí. Hay que recordar que todo este proyecto de China, que es un proyecto de infraestructura, principalmente de colaboración en infraestructura, es infraestructura destinada al comercio que permita comercializar con China también. Es decir, dandarán es el asunto, ¿no? No es que los chinos están poniendo porque sí, porque son buena gente. No, no, no. Ellos de ahí van a sacar también un beneficio, pero el país beneficiado también va a recibir bienes, pues, o va a recibir mejoras en su infraestructura, que es lo que ha estado ocurriendo en China. ¿Cuál es la lógica aquí? A ver, si hablamos del tren que iría hasta Bluefields, la lógica es conectar con el puerto de aguas profundas que ya está trabajándose con fondos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y creo que del BESIE también, si no me equivoco. El puerto de aguas profundas en el Caribe nicaragüense. Está el tema del aeropuerto, que yo he visto que le han volado, como se dice popularmente en Nicaragua, mucha pija al tema del aeropuerto, al Puntahuete. Puntahuete, que está al oeste del lago Zaotlán, es decir, frente a Managua. Pero Puntahuete, efectivamente, en los 80 se empezó a desarrollar como una pista para uso militar, una pista aérea para uso militar. En los 90, tanto con Doña Violeta como con Arnoldo Alemán y Enrique Bolaño, se le dio tratamiento a Puntahuete, de manera, ¿por qué? Porque Puntahuete empezó a verse como el aeropuerto internacional emergente ante la posibilidad que el aeropuerto Augusto César Sandino en Managua, ya metido dentro de la ciudad, pudiera colapsar a la hora de un desastre. Lo que pasa es que como no estaba bien organizado el tema sino que hasta después del 98 después del MICH, se empieza a organizar el tema del SINAPRED, porque antes lo que existía era solamente la defensa civil, y no había un sistema estatal. Entonces todavía eso no se estaba viendo de esta manera. Pero siempre se ha hablado de Puntahuete como el aeropuerto emergente. Ahora, es importante salir del aeropuerto, del actual aeropuerto internacional, que está dentro de la ciudad, y en ningún lado, en ninguna parte del mundo, los aeropuertos están dentro de las ciudades. Al contrario, se procura que estén fuera de las ciudades. La lógica del aeropuerto internacional en Managua, cuando se construyó, estaba a 8 kilómetros de Managua, 9 kilómetros de Managua, ¿entendés? Estaba fuera de la ciudad. Sí. Entonces la lógica es que Puntahuete funcione como el aeropuerto internacional, eventualmente, especialmente pensando en una emergencia, porque hay que recordar que en el aeropuerto hay fallas, pasan fallas, y a la hora que exista un evento, podríamos quedar sin aeropuerto. ¿Y dónde vamos a recibir ayuda? Si no podemos recibirla por la vía aérea. Entonces, por eso es que se trabajó un poco la lógica de Puntahuete. Pero bueno, ahora están hablando de desarrollar ya Puntahuete como un aeropuerto internacional, lo cual podría ser extraordinario, porque esa es otra de las cosas que está en la ruta de la seda, o en la ruta de la cooperación con China. ¿Qué es importante? Es importante por un asunto de infraestructura y comunicación para Nicaragua, que se une al tema de los trenes, además del tema de la famosa costanera, que es de desarrollo turístico y económico de la franja del Pacífico de Nicaragua. Claro.
Sí. Eso le va a dar una infraestructura para... mira, la costanera ha sido uno de los sueños y yo creo que va a permitirla dinamizar la parte menos productiva de Nicaragua, porque toda la producción está al norte del centro, pues, que es el Pacífico, más la parte que es turística, y va a permitir ese desarrollo. El detalle aquí está en que se concreten estos dos proyectos grandes con China, lo del ferrocarril, lo del aeropuerto. Lo del aeropuerto Punta Huete, yo una vez fui y una pista que pareciera que como que no estaba aquí, ¿me entiendes? El mantenimiento de esa pista era primero para cuestiones militares, como lo vino dijiste, Sí. pero nada que ver con la pista del aeropuerto. Fíjate que una cosa tal vez importante que se me olvidó decir. IATA, creo, no, a ver, ¿quién es la...? Hay un regulador internacional para los aeropuertos internacionales que te dice que si ese aeropuerto tiene o no las condiciones para recibir vuelos internacionales. Hay un regulador internacional, ahorita se me olvida el nombre. Ese tiene autorizado ya Punta Huete. En Punta Huete hay los equipos necesarios para, es decir, además de las pistas que existen, hay los equipos necesarios que están activos para permitir la llegada de vuelos internacionales y de vuelos internacionales de gran envergadura, además, de gran envergadura, no solamente avionetitas, no. Estamos hablando de cargas y demás, ¿no? Sí, entonces todo eso está listo en Punta Huete, eso ya está listo en Punta Huete, entonces lo que hay es que mejorar esas condiciones, nada más, terminar de mejorar esas condiciones. Sí, la idea de China es un mercado más grande, entrar a ese mercado. Nicaragua somos 5 o 6 millones, pues es pequeñito para el mercado chino, pues toda esa parte. Y la posición estratégica geopolítica que hemos tenido. Siempre que Nicaragua ha querido llevar un proyecto de esta envergadura, siempre hemos tenido agresiones, siempre hemos tenido gente que no está de acuerdo de otros países grandes, desarrollados. Han logrado impedir el desarrollo de Nicaragua por su posición geográfica y geopolítica, más los tiempos que estamos viviendo de geopolítica y desarrollo que pueden posibilitar algún tipo de confrontamiento, porque la presencia de China en América Latina cada día es más grande, pues. Ya lo decíamos al inicio del programa, y en Argentina, por ejemplo. ¿Ah? Y seguramente Brasil pronto va a entrar también en esa misma dinámica. Bueno, Bismarck, gracias por la platicada. Gracias a vos, aquí estamos. ¿Ah? Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes, el tiempo nos voló. Hasta aquí esta edición, esperamos que haya sido de provecho para ustedes.